agradecer a los organizadores el invitarme a participar en estas ponencias. Yo voy a hablar de cómo se organizan los primeros auxilios en la empresa desde el punto de vista de la prevención. La ley de prevención, el artículo 20, obliga al empresario o cualquier empresario a analizar las posibles situaciones de emergencia y a adoptar las medidas necesarias para hacerles frente. Estas medidas necesarias hacen referencia a lucha contra incendios, como hemos estado viendo, evacuación de trabajadores y, por supuesto, a primeros auxilios. Para ello hay que designar al personal, hay que formarle, hay que dar una formación que le capacite, que sea periódica, que sea suficiente los números de trabajadores y, bueno, siguiendo un artículo de prevención, hay que hacer una consulta previa a los delegados de prevención. También una normativa de prevención, que es la de lugares de trabajo, obliga a aquellos centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores o más de 25 si son actividades peligrosas, a tener un local de primeros auxilios y luego en todos los centros tienen que haber unos botiquines, que también está regulado la normativa, el contenido, etc. Volviendo a los primeros auxilios, ¿cuál es el concepto? El concepto es ese conjunto de actuaciones que se organizan en la empresa, que se realizan de manera inmediata y que la finalidad es mantener con vida al accidentado o intentar que las secuelas de la lesión que haya sufrido sean las menos importantes posibles. ¿Por qué es importante organizarlo? Porque, como está demostrado que el estado de la evolución de las secuelas de un accidente depende muchísimo de la rapidez y de la eficacia de los primeros auxilios que presten los que están alrededor, los compañeros de trabajo, en este caso, o los ocupantes de un edificio. Hay una nota técnica de prevención, que es la 458, que sirve de referencia para ver cómo se puede organizar los primeros auxilios en cada empresa. Él lo llama, la nota esta técnica de prevención, como eslabones de la cadena de socorro, que tienen que estar informados, formados, entrenados, etcétera, para asegurar lo que decía antes, que la atención sea rápida y que sea eficaz. La duda que suele surgir a todos los empresarios es, bueno, ¿y a cuántos tengo que formar? ¿A quién formo? Eso ahora lo veremos. Lo que sí que dice esta nota técnica como una orientación es que tiene que haber un socorrista laboral por cada 50 trabajadores en oficina, que es una actividad de poco riesgo. Por ejemplo, lo que decía antes el compañero en SACIR, pues habría que hacer un cálculo y sacar cuántos socorristas laborales deberían de tener la formación. ¿De qué depende el número de socorristas? Pues, como decía, por supuesto de la actividad. No es lo mismo una empresa de oficinas que una empresa petroquímica o una empresa de con riesgos biológicos, etcétera. Del número de trabajadores, y depende también de la localización de esa empresa, porque es lo que va a condicionar el tiempo que va a tardar en llegar la ayuda sanitaria externa, que es la especializada. Todos los trabajadores deben de tener formación en los principios básicos del socorrismo laboral, que es proteger, avisar y socorrer. Protegerse, por supuesto, a la víctima, a nosotros mismos, al socorrista y a los compañeros. Avisar, o sea, activar la ayuda externa de una manera eficaz, y socorrer a la víctima. La formación en socorrismo laboral se estructura en tres grupos importantes, que es la básica, la complementaria y la específica. La que se suele dar en el 90% de las empresas es la básica. La básica consta de lo que se forma, se capacita a los socorristas, es cómo tiene que actuar ante una pérdida de conocimiento, ante una parada cardiorrespiratoria, obstrucciones de vías respiratorias, hemorragias y shock. ¿Cuáles son las características del socorrismo laboral? Que se realiza por personal no sanitario, a no ser que sea en un hospital. El socorrismo laboral se realiza o en los compañeros del SAMUR, etcétera, siempre es personal no sanitario. En los momentos inmediatos del accidente, sobre personas que acaban de accidentarse, o sea, muchas veces son testigos del accidente, y también tiene esa carga emocional, porque muchas veces son compañeros de trabajo, los conocen, con lo cual esto también afecta. El factor humano ahora veremos que es importante. Las acciones es importantísimo que solamente se hagan las imprescindibles, que no se vaya más allá y por intentar ayudar se realicen acciones que puedan agravar el cuadro, y durante un tiempo limitado de minutos, normalmente unos 5 minutos es lo que tarda en llegar la ayuda sanitaria. La primera reacción ante los accidentes, las personas, evidentemente somos personas y tenemos una reacción psicológica de sorpresa. Nadie se levanta por la mañana pensando hoy voy a tener que socorrer a mi compañero o tal, no. Eso es siempre el factor sorpresa, una sorpresa desagradable, y la reacción que desde el punto de vista psicológico tienen las personas ante este tipo de accidentes, pues es horror, susto, se paralizan por el miedo, no saben qué hacer, les entran ganas de salir corriendo, etcétera.
Es importante capacitar, entrenar a las personas, porque estos segundos de vida, en casos de urgencia máxima, de extrema gravedad, segundos de duda, pueden condicionar la muerte o la vida de la persona. Entonces es muy importante mantener la calma en la medida de lo posible. No es que me vaya a tomar un café, mantengo la calma, me hago una composición del lugar, pienso, porque ese pensamiento previo de qué es lo que voy a hacer hace que utilice el sentido común y no actuar con lo primero que me sale en ese momento y agravar el cuadro, como he dicho antes. En el Ayuntamiento de Las Rozas, ya hablando de nuestra experiencia práctica, cómo hemos organizado la formación en primeros auxilios, por supuesto todo dentro del plan de emergencia o de autoprotección de cada uno de nuestros edificios. Aquí informábamos la pregunta que decíamos antes. Hemos formado a los integrantes de los equipos de emergencia dentro del plan de emergencia o de autoprotección según las características del edificio. Formamos a los EPIs, equipos de primera intervención, a los jefes de intervención, a los jefes de emergencia también, tanto a titulares como a suplentes, porque hay que tener en cuenta siempre los horarios, los turnos, que si tenemos solamente un socorrista, esa persona se va de vacaciones, se pone mala, se va a desayunar. Entonces hay que intentar que siempre, en cualquier momento, haya un socorrista laboral en cada edificio. También nosotros damos cursos periódicos de técnico básico en prevención para formar los recursos preventivos, y según la reglamentación específica del reglamento de los servicios de prevención hay un módulo de 5 horas de socorrismo laboral. Voy así tan corriendo para que Pedro no me diga nada, que ya estoy terminando. La organización en la formación son, como lo estamos haciendo nosotros, siempre con grupos reducidos, porque la formación de primeros auxilios, si se hace como si yo lo doy ahora en este auditorio, no va a llegar. Para que llegue realmente y se haga bien, tienen que ser grupos reducidos, periódica, se complementa según la evaluación de riesgos de cada centro. Pues por ejemplo en el laboratorio municipal hablamos de quemaduras químicas, al que utiliza la motosierra nos centramos más en un taponamiento de hemorragia, etcétera. Y por supuesto eminentemente prácticos. Importantísimo, puntos en los que hay que incidir, yo creo que son 3. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Porque puede agravar el cuadro. ¿Cuáles son las prioridades de actuación en caso de que haya más de una víctima? ¿A quién tengo que socorrer primero? Y luego, ¿cómo se solicita esa ayuda externa de una manera eficaz? Centrándonos en el tema de primeros auxilios, identificar cómo está la víctima, si está consciente, si respira, si tiene una hemorragia, etcétera, y cuándo puedo colgar. Que esté perfectamente identificado quién tiene que activar la alarma, dónde tiene que llamar, qué tiene que decir y cuándo tiene que colgar. Repito, la formación básica en primeros auxilios se centra en 3 funciones vitales, que son la consciencia, la respiración y la circulación. Proteger, avisar y socorrer, todos los trabajadores lo tienen que saber. Nosotros en el ayuntamiento lo tenemos en la intranet municipal, estas consignas de emergencia. Y ya para terminar, esta es una noticia, un caso real que ocurrió en el 2009, donde un trabajador presencia el accidente de otro, y cuando van a socorrer al que se había accidentado, resulta que se había muerto de un infarto. Lo que decía antes, la carga emocional era el que le tenía que socorrer, porque no sabía qué hacerle, ocasionó tanto que murió de un infarto. El accidente laboral, lo que hay que intentar, por supuesto, es que no ocurra, pero si ocurre, cuando llegue la camilla que se lleva a este señor, a este trabajador, que por lo menos que viva y que las secuelas que le hayan quedado sean lo menos posibles, porque haya habido un socorrista cerca de él que haya actuado hasta que haya llegado la ayuda externa. Nada más, muchas gracias.